Habíamos estado hablando de fe versus miedo. Y recuerdan que hablamos de Marcos, cuando el Señor y los discípulos cruzaron al otro lado del mar de Galilea y le tocó la sanidad del Gadareno, pero también le tocó lidiar contra esa tormenta. Siguiendo con el pasaje, la charla de hoy va a ser fe en acción. Y comenzando en el mismo capítulo, pero el versículo 21 en adelante, ¿Es Juan Marcos 5, 22 al 43. Les leo la historia para que estemos en contexto. Se repite en Mateo y se repite en Lucas, con diferentes tonalidades y matices, pero Marcos relata el texto de esta manera: una niña muerta y una mujer enferma. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguían una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos que se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás de la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando cuando llegaron a unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre de la niña y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. Una historia dentro de otra historia. Marcos 5 relata 4 milagros. Y las historias de la mujer que sufría del flujo de menstruación, imagínense, 12 años de menstruación constante. Y la hija de Jairo. Son 2 de los 4 milagros en esta segunda sección. Los primeros milagros relatados fueron hechos por Jesús, por acción de Jesús, porque los otros él estaba dormido en el medio
del mar cuando se vino esa gran tormenta y nosotros estábamos muertos de miedo. Llegan a la orilla y se encuentran con el Gadareno. Pero estos relatos muestran una faceta diferente. La historia de la mujer muestra una fe distinta, una fe en acción. Ella había tratado todo tipo de remedios sin resultados. Había gastado todo para tratar de sacar ese escarnio, no solamente físico de la molestia, sino ritualmente. Cómo se tenía que aislar, no podía estar en contacto con nadie de acuerdo a la ley de Moisés. Era una mujer impura. Había intentado todo tipo de remedios, pero cree y dice, voy a hacer algo distinto. Me hizo acordar mucho a un trabajo que estamos haciendo con Patricia y los chicos en Argentina, Analía y Pablo, sobre una biografía de una señora en México, que cuando dijo, yo no puedo más, estaba llena de adicciones en su momento, depresiones, intentos de suicidio, dijo, cuando se convierte al Señor 40 o un poco más años atrás, digo, Señor, yo me entrego de cabeza, voy a creer, y si esto es verdad, voy a salir adelante, y si no, todo lo que dice la Biblia es mentira. Y me impactó eso, nos impactó eso, esa decisión, porque en los dos casos, esta mujer mostró fe en acción. Y Jairo, que normalmente los líderes religiosos, si vamos un poquito más atrás, vemos que a Jesús casi lo matan en la sinagoga. Pero además, siendo el jefe de la sinagoga, va a Jesús como creyente. Se despojó de los títulos y dijo, voy a creer. ¿Por qué? Estaba ante una situación angustiante, de vida o muerte, precisamente la muerte de su hija. Estas dos historias de gente de fe nos llevan hacia la historia de ese rechazo de Jesús en su ciudad. Los nazarenos, acuérdense que no había podido hacer milagros, lo vamos a ver después, o lo van a ver ustedes en el capítulo 6, si siguen leyendo en el capítulo 6, dice que nadie en su pueblo le creyó. En vez de darle la bienvenida, le pedían que se fuera. Esta es una historia dentro de otra historia. La mujer que toca el vestido de Jesús dentro de la historia de Jairo y de su hija. Y historia con coincidencias. ¿Por qué? Porque viene el relato de Jairo, cuando Jairo va y le dice, maestro, mi hija se está muriendo, te necesito. Pero después el narrador empieza a contar la historia de esta mujer que va y toca su manto y después termina la conclusión de la otra historia. Es una historia dentro de historia. Pertenecen juntas y Marcos lo cuenta de una manera teatral, crea una tensión dramática en el relato para hacerla más interesante a la vista de la audiencia cuando yuxtapone una con otras. Algunas lecciones. Primero es que mete una historia dentro de la otra para mostrarnos cómo Jesús trata por igual a gente socialmente diferente. Jesús sabe que Jairo es influyente, que tiene dinero, y sabe que la mujer es pobre y es rechazada. Y Jesús no favorece al uno sobre el otro. Ni rehúsa a Jairo por su dinero, ni por su nivel social, ni por ser jefe del establishment, ni ignora a la mujer por su pobreza y por su marginación. Y la interrupción del viaje de Jesús a la casa de Jairo va incrementando el drama. Imagínense la impaciencia de Jairo, se le está muriendo la hija, va y le pide a Jesús y en el medio aparece este cuadro y lo detiene. Y el otro con el corazón hecho trizas. Pero todo esto estaba en control del Señor, del gran tejedor, del gran narrador. Marcos lo narra así, pero pasó así. No es que lo puso así para crear tensión, es que fue
tensión. ¿Qué estaría pasando con esa mujer que fue e interrumpió algo tan importante? ¿Qué estaría pasando con esa niña mientras tardaba? La nena se estaba muriendo. Y ahora Jesús se encuentra con una obra para cumplir. Ya no sanarla, sino resucitarla. En las dos historias, ya la historia misma y la autoridad de la iglesia nos había mostrado que no hay remedio para estas dos mujeres. Ahora, un dato anecdótico, las dos, una tenía 12 años y la otra había estado con el flujo 12 años. 12 es un número completo en la Biblia, el número de las tribus, el número de los patriarcas, el número de la obra acabada de Dios. Y Dios estaba acabando algo grande en esto. La mujer había gastado todo el dinero con médico y todo lo que le habían ofrecido, todos los remedios fallaron. Y en la casa de Jairo ya habían empezado a hacer duelos, estaban las lloronas, habían empezado los ritos del luto porque la niña estaba muerta y por eso se ríen. A veces la vida nos lleva a lugares donde solo Jesús nos puede sacar y hasta parece ridículo para los demás y empiezan a reírse de Jesús, la fe que tienen. Ambas historias transversalmente tocan el tema que les dije, de la impureza, porque la mujer no está limpia de la menstruación, del flujo de sangre, y la niña no está limpia porque está muerta. Y en Levítico y en Números se prohibía a un verdadero judío tocar a una mujer con flujo y a un muerto. ¿Por eso tenía miedo ella, la que tenía el flujo? Por eso esa mujer estaba viviendo sola, apartada, fuera en carpas. Sola, no podía tocar a nadie, no podía hablar con nadie, no se podían acercar, porque el que se acercaba tenía que purificarse 7 días, de acuerdo a la ley. Pero si alguien tocaba a un muerto, también tenía que hacer un rito de purificación. Y el punto medular de esta historia es, quien sea que las toca, o que las toquen, iba a quedar en sucio por hacerlo. Pero una mujer llevada por su fe va y lo toca, y después él va y toca un cadáver. El milagro termina cuando la resucita, pero también cuando elimina lo que estaba ensuciando. ¿Por qué? Ahora nadie iba a poder acusar a Jesús, porque ya la mujer no tenía flujo. Se había curado. La mujer lo tocó, pero cuando él vuelve ya la mujer estaba limpia. Y ahora la muerta no estaba muerta. Y Jesús les dice a ambas, hija, en ambas historias hay una palabra en griego que se llama soten, que es muy importante. Jairo le ruega a Jesús que vaya a tranquilizar a su hija, que vaya a sanar a su hija, a soten a su hija. De allí viene la palabra soter después. Soter significa salvar, por eso soteriología en teología trata sobre la salvación. Todo el estudio de la salvación de Jesús el Salvador se trata dentro de una materia que se llama soteriología. Y a la mujer le dice, hija, tu fe te ha soten. Quiere decir que lo que en el Antiguo Testamento se utiliza para referirse a la salvación de los israelitas, ahora en el Nuevo Testamento la misma palabra, soten, soter, se utiliza para referirse a nuestra salvación, a la salvación cristiana. Las historias de la hija de Jairo y de la mujer no son historias de sanidad, también son historias de salvación. Jesús la salvó. Ambos, Jairo y la mujer, muestran la fe a punto de producir una acción, que esa es la diferencia. En muchos otros milagros, Jesús va y hace el milagro, pero acá vienen a tocar el manto, acá vienen a llamar a Jesús, a invitarlo
a la casa. Jairo está convencido de que si Jesús toca a su hija la cura, y la mujer está convencida de que al tocar a Jesús, ella va a quedar curada. La fe es un componente imprescindible en estas historias. Pero la acción fue el catalizador del resultado de ambas historias. Y quiero que nos quedemos pensando en esto. ¿Estamos poniendo nuestra fe en acción? ¿Realmente? ¿Es una fe pasiva, la nuestra, o es una fe activa, la nuestra? Les pregunto a ustedes, hermanos, les pregunto a ustedes, me pregunto a mí. ¿Nuestra fe es pasiva o es activa? ¿Es una fe de creer o es una fe de creer, saber e ir a buscar? ¿En qué situaciones de nuestra vida tenemos que llevar la fe a una acción? Hacer que se convierta en una acción nuestra fe. Allá me quedó el teléfono, me quedó con volumen, me estoy escuchando atrás. Por la duda que te equivoques, Por las dudas. Pensemos esto, meditemos esto. ¿Soy solamente cristiano porque digo serlo, o soy cristiano porque ante la situación incomprensible que el mundo no entiende, la situación que la medicina no entiende, puedo ir a buscar a Jesús y tocarle el manto? Puedo ir a poner la fe en acción. De eso mismo habla Santiago, cuando habla precisamente de poner la fe en acción. La fe, no por obras para ganar la fe, pero las obras que proceden de la fe, la acción que procede de la fe. Los invito, queridos, a ver el texto de esta manera. Hubo una mujer que estaba apartada, no podía ni tener relación. Imagínense, 12 años sin poder conversar íntimamente con nadie. Por supuesto que era divorciada, porque el esposo tenía todo el derecho a divorciarse de una mujer así, porque no podía tener relaciones con ella, le habría dado la carta de divorcio. Una mujer sola. Una mujer así no podía tener hijos porque estaba en constante flujo. Imagínense una mujer sola en una carpa y escucha de Jesús y cree en Jesús y se levanta y camina y se mete y le toca el manto. Es una fe puesta en acción, una fe que produjo resultados. Esa es la fe que quiero invitarlos a vivir, una fe en acción. Una fe ya que deja de lado el miedo, porque sí, somos salvos, vamos a la eternidad, pero hay cosas acá que resolver. A veces hay cosas nuestras que necesitan la mano de Dios. Y bueno, cambiemos algo, accionemos algo, volvamos nuestra fe activa. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.